su iglesia México Nuevo Amanecer. Les damos la bienvenida a los que son bienvenidos y queremos anunciarles que el día de hoy estamos celebrando con todos los demás que están celebrando el día de resurrección de Jesús. Sabemos que hay corrientes de pensamiento, no queremos llamarle religiones. Sabemos que hay quienes no están alegres por la resurrección de Jesús, y de verdad que hace falta no tener dos dedos de frente para poderlo ver. Sabemos que en Iztapalapa es muy famosa la representación del Vía Crucis, pero también hay otras alcaldías en la Ciudad de México en donde hubo paseos con botargas de demonios y de alebrijes. Pero es que eso está bien, porque la verdad es que los vamos a quemar. Pero por vía de mientras ya hicimos una fiesta y una celebración a esto. En nosotros, en realidad lo que buscamos es estarnos estableciendo en la verdad de lo que dice la palabra. Por eso te pido que me ayudes a leer Mateo 16, del versículo 13 al 19. Ese es nuestro fundamento. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mi amado, tu definición de lo que es Cristo te define a ti. Lo que tú crees de Cristo, eso es lo que tú creas en tu propia vida. La gente tomó esta cita bíblica para decir: sobre esta piedra, sobre este Pedro edificaré mi iglesia, y por ese error doctrinal tenemos en Roma, y ni siquiera en Roma, porque se independizó a lo que es el Vaticano, tenemos por ahí una catedral grandota, en donde dijo: aquí, este es el que trae las llaves, es sobre Pedro, y Pedro es el primer apóstol, y es el primer papa, y aquí sobre él, porque a él no lo encargó, ahí en su palabra lo dice. Pues bueno, yo quiero decirte que cuando leemos solamente la historia bíblica, nos quedamos en Caperucita Roja y nos quedamos en la Cenicienta. No podemos profundizar en el conocimiento revelado. Aquí tenemos varios factores. Pregunta Jesús: ¿quién dice la gente? Los que no están en esta congregación, ¿quién dicen que soy yo? El roba ovejas, ¿no? El pastor del diablo. ¿Quién dice que soy? Y pueden decir muchas cosas porque en realidad no conocen. Y entonces necesitan estar cerca para conocer. Y los discípulos estaban cerca. Y yo te quiero comentar, y los hemos platicado, que en el Evangelio de Juan, él es el único que reconocía cuánto amor le tenía a Jesús. Y dice de sí mismo: el discípulo que Jesús amaba. Él es el que me amaba. Entonces Simón Pedro es el que tuvo en ese momento discernimiento para decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí cuando todos los demás estaban confundidos creyendo que era Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan? Porque para ese momento Juan Bautista, primo de Jesús, ya había sido decapitado. ¿Sabes? Juan el Bautista tuvo un ministerio de 6 meses. 6 meses estuvo anunciando la palabra que Jeremías ya había profetizado y que Isaías también ya había profetizado, que iba a venir Jesús. Isaías
Además profetizó también acerca de la venida de Juan el Bautista y dijo, voz que clama en el desierto. Y sabes, tu identidad, lo que hemos querido aclararles a ustedes, lo que realmente son, tu identidad te identifica. Resulta que Juan el Bautista sabía lo que él era. Y le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? No, no lo soy. ¿Tú eres el que se había anunciado y había de venir? No, no lo soy. Él sabía quién era, en base a la palabra, y dijo, yo soy la voz en el desierto, lo que Isaías había anunciado hacía ya más de 600 años. Yo soy esa voz que clama en el desierto, porque el que ha de venir después de mí es más grande que yo, y no soy digno siquiera de atarle las sandalias. Y cuando llega Jesús y se presenta a su primo Juan el Bautista, le dijo, no, yo necesito que tú me bautices. Y le dijo Jesús, no, yo vengo en una bandera de humildad a cumplir. Por eso es que nosotros venimos a servirles, mis amados. Ustedes como discípulos vienen a servir, y si quieren ser mayores en el reino, tienen que ser de utilidad para los demás. Y el primer frente donde vas a ser de utilidad va a ser para tu esposa, para tus hijos, para tus padres. Porque ¿qué testimonio van a decir de ti tus padres? Ojo, hay quien critica que los papás, ya vas a tu iglesia, ya te vas de aleluya pandereta, ya vas ahí nada más, eso te la pasas todos los domingos, ¿para qué? Si ni cambias, ¿para qué? Si sigues aquí y allá y acullá. La honra a nuestros padres no es, entonces le voy a hacer caso a mi papá y no voy a ir a la iglesia. Le voy a hacer caso a mi mamá y la voy a honrar y no voy a ir a la iglesia. Hay casos excepcionales donde Dios permite ese tipo de situaciones, pero normalmente no lo permite cuando dice, no vayas a la iglesia, mejor vamos a quedarnos acá, va a venir tu primo Juanito y va a venir con un cartón bien lleno de descanso. ¿En qué crees? Porque eso que tú crees te define. Pues resulta que Juan sabía lo que era y Jesús también lo sabía, pero quería saber qué es lo que sabían los que lo rodean. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Soy siervo del Dios Altísimo? Porque si creen que soy siervo del Dios Altísimo, ustedes también deben de creer que son hijos del Dios Altísimo. Amén. Del Dios viviente, de ese Dios que realmente Pablo le presentó a los griegos. Y Pablo dice la palabra que se sintió triste en su corazón porque veía demasiados altares. Yo no me puedo poner triste porque yo vea altares en las casas de sus familiares, pero sí me puedo poner triste cuando yo veo altares en las casas de ustedes, que traen de repente su ojito de venado. Lo puedo entender porque como hermosos no podemos andar dejando que la gente nos ande ambicionando y codiciando, pero nada sirve el mentado ojito de venado. Y entonces ahí andas con tu ojito de venado, ahí andas con tu pulserita, con tu escapulario, con tu rosario completo, porque estás buscando realmente con qué honrar a Dios. Pero a Dios se le honra simplemente conociéndolo. Por eso debes de leer tu Biblia, porque cuando tú lees tu Biblia, entonces vas a saber quién es Cristo, y vas a saber quién eres tú, y cuál es tu asignación en este mundo, cuál es tu papel en esta tierra. Cuando no la sabes, vas a estar viviendo entonces como lo que no te diseñó Cristo. ¿Sabes? De Jesús decían que era un glotón y borracho. Entonces, ¿cuánto más de ti? Por eso que me digan glotón y borracho no me interesa, porque me siento yo con los glotones y los borrachos, porque yo sé que no lo soy. No me importa que me digan que vengo a predicar cosas del diablo, porque yo sé que no me aviento series bíblicas del diablo y del infierno para hacerles entender el plan escondido que tiene Satanás para tu vida. ¿Y sabes cuál es ese plan? Simplemente que vivas en el engaño. Pedro, ese Pedro que pudo ver quién era Jesús, dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces Jesús le responde, a los que tengan una actitud como él de reconocerme, sobre esas personas que tengan esa actitud de reconocerme, en ellos pondré las llaves del reino. Sobre esa actitud voy a fundar mi iglesia. Es decir, sobre gente como ustedes, sobre piedras vivas. ¿Por qué piedras? Porque dice la palabra que ahí donde no se quiera predicar la palabra, las piedras hablarán. Amén. Mis amados,
Ustedes, aunque no quieran declarar la palabra, la van a predicar porque el Espíritu Santo es en ustedes. Solo por el hecho de estar en esta iglesia. ¿Y sabes? Entonces dice Dios, sobre ustedes voy a edificar mi iglesia. A ustedes les daré las llaves del reino, porque entonces ustedes no van a estar caminando por ahí con su Biblia bajo el brazo, sombrilla, corbata y con una serie de broncas sin revelación de lo que es Dios, regañando a medio mundo por su relación con el Padre. Nos fuimos llamados a ser regañadores. Entonces, mi amado, cuando tú crees quién es Cristo, yo quiero que sepas que Cristo viene del griego Christos, viene escrito así, Christos, que quiere decir ungido. Ungido, el bañado, el revelado, el escogido. Y Christos, que es griego, en hebreo es Mesías. De hecho, Jesús el escogido es Yahshua HaMashiach. Jesús es el Mesías, el que había de venir, el que se esperaba. Eso quiere decir, cuando tú dices Cristo, estás diciendo el ungido, el escogido, el que iba a venir. Los hebreos así le llaman Yahshua HaMashiach, pero no lo reconocen como Mashiach, no lo reconocen como el Mesías. Y por eso Juan nos explica, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Mi amado, Cristo viene a ti, el ungido viene a ti, porque tú eres ungido, por eso fuiste lavado. Y como fuiste lavado, llega a ti. A los suyos vino, pero los suyos le recibieron. Hay quienes dicen no, hay quienes dijeron que no. Y entonces, ¿qué va a pasar? Jesús no va a renunciar a los que son de su propiedad y va a esperar pacientemente. Desafortunadamente puede ser que te espere a que se te muera alguien que amas tanto. En mi caso fue mi mamá. Dios esperó pacientemente 35 años a que yo le reconociera. Y recuerdo, mi primer recuerdo de un mensaje bíblico es a los 20 años, cuando alguien me invitó a su iglesia. Y ese alguien, no sé ni su apellido. Mis sobrinos me invitaron a su iglesia. Ahí conocí a un varoncito de Dios llamado Daniel. Tengo que decir tu nombre. Y resulta que este Daniel parecía un ángel, tenía los ojos azules. Era un jovencito que servía mucho al Padre, pero yo no lo reconocía como mi Padre, era su Padre, era su Dios. Y un día me dice, espérame tantito. Estábamos en el metro platicando y se acerca a una persona a 5 pasos de mí y le empieza a hablar de Cristo. Y la persona le dice, ay no, gracias, ahorita no. Y regresó llorando. Y yo dije, ¿este loco qué le pasa? Y dice, es que cuando yo llego a hablarle a la gente de Cristo, es como si le llevara un pastel. Y cuando la gente me dice, no quiero saber nada, siento como si me aventara ese pastel al suelo. Y yo dije, pues no lo veas así, estás loco, ¿para qué sufres? Yo no amaba a la gente como Él amaba, como Él nos ha enseñado a amar Jesús. Hoy entiendo lo que Él me enseñaba de Cristo. No lo vi en su momento. Y Cristo tuvo que esperarse 15 años más a que yo dijera que sí. Por eso, hijo, yo no me espanto a que te esperes. Cristo se va a esperar y vas a tener que llegar, porque su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y cuando me lo dijeron, yo dije, Jesús es un soberbio. Tan chido que está el budismo, tan padre que está esta otra manera de vivir y hacer yoga y el Feng Shui, como les decía, y aquí y allá. Hay tantas cosas. Ah, mi flaquita, ¿cómo voy a renunciar a la flaquita, no? Híjole, porque todavía en el fondo, y de verdad he perdido amistades por no entender que a mí no me interesa que me recibas en tu casa y que tengas ahí a la vestida de estrellas, a los vales, a las aceras. No me interesa eso, porque yo sé que estando el Espíritu Santo dentro de ti te va a llevar a hacer lo correcto. Entonces, pues la gente, ese título, ese Mashiach, ese Cristo, ¿quién es Cristo entonces para ti? ¿Quién es para el mundo? Porque la semana pasada
Vimos que la gente llegaba y ¡ay! Sus ramas al suelo y pase el ungido, el que había de venir a liberar al pueblo de la opresión romana. Y sí, Jesús venía a liberarnos de la opresión romana, pero no de la romana que estaban pensando ellos. Y ellos querían que se estableciera como un soldado que agrediera a los soldados romanos y que los expulsara del territorio. ¿De qué servía que los expulsara del territorio si ellos iban a quedar con sus idolatrías en el corazón? Por eso te digo, a mí no me interesa que sigas trayendo tu amuletito, tu pata de conejo. Nada más quiero recordarte que el conejito traía 4 y estaba vivo cuando se la quitaron. Así es que no le trajo mucha suerte. ¿Sí? Y de verdad, así de absurdo me parecen de repente otras corrientes religiosas que de repente hacen sus collarcitos que con conchas de mar y que con la plantita bajada del cerro de no sé dónde. Y yo no quiero saber esa almejita que estaba ahí reposando en el mar, que haya pensado, ay, me van a poner en un amuleto, qué suerte tengo. Pues fíjate que los que decían que es Juan el Bautista, y otros que Jeremías, y otros que Elías, estaban esperando una estructura mental. Mi amado, yo no sé qué estés esperando tú acerca de Dios y de Cristo el día de hoy en tu vida. Porque cuando decimos la tumba está vacía y Cristo resucitó, no alcanzas todavía, yo creo, que a entender que si en este momento alguien entra, alguien de carne y hueso, y tal vez no lo reconozcas porque no estuviste cerca de él, los discípulos, siendo discípulos, regresaron a hacer lo que hacían. Muere Jesús y regresaron a pescar, porque es lo que sabían hacer. Y Jesús les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y nada más vieron muerto al Cristo y se les olvidó, porque todavía no se les había revelado esa parte. Y Jesús, en ese gran amor, no llegó a recriminarles, no llegó con Pedro a decir, ah, me negaste, ah, dijiste, nada de eso les fue a recriminar. Él llegó y llegó a hacer lo que sabía hacer, alimentarlos. Se les acercó en la playa y les dijo, están picando, ¿verdad? Si ya no iban a hacer lo que eran, ¿para qué regresaron a hacer eso? ¿Para qué regresas a eso? Ya no eres eso. No lo necesitas. ¿Para qué regresas? Pues regresaron ellos y Jesús fue por ellos. Y sabiendo que no habían hecho nada, porque habían pasado toda la noche y no habían pescado, les dijo, ¿y por qué no lo hacen del otro lado? Y no sé cómo habrá sido, pero del lado derecho. Con tal de hacerles caso, mira, ya lo hiciste por la izquierda, vamos por la derecha, y a la insistencia de Dios, para que ya no esté dando lata, vamos a hacerlo como dice. Y de repente dice un predicador, se escuchó como un pescadito, dijo, ¿qué quiere salir en la Biblia? ¡Yo! Y ¡pum! Se llenaron todos los peces de los cuales se habla, que se llenó la red. Dice el número de peces, no se los voy a decir, yo quiero que lo lean. Están contados los peces que se pescaron en esa ocasión. Y dice que inmediatamente ellos reconocieron, a ver, espérate, no tenemos nada, y de repente la abundancia por obedecer, y ya sabían quién les hablaba entonces. Pero ¿qué crees? Tan lo conocían que se pusieron la ropa. Qué loco, ¿no? Si se van a aventar al agua, ¿qué haces cuando vas a un balneario? Normalmente te quitas la ropa. Pues acá ellos sabían su condición desnuda. Mi amado, Cristo sabe lo que eres. Se pusieron la ropa y se metieron al agua y lo reconocieron así. Por eso te digo, si llegara de repente una persona, ¿reconocerías a Cristo? ¿Reconocerías al que te trae la palabra? Por eso necesitas estar no solamente siguiéndolo, sino siendo su discípulo. Jesús buscaba una definición correcta de él mismo. Y por eso les dijo, ¿y ustedes quién crees que soy? Y cuando entonces uno le reconoce y le dice, eres el Hijo del Dios eterno, entendió que esa actitud es la que nosotros debemos de entender. ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué somos al estar en este lugar?
celebrando no la resurrección de Cristo, sino celebrando la adopción que Él nos dio desde hace más de 2400 años. ¿Y por qué pongo esos 400 años extra? Por la institución que nos dio en el Purim. ¿Se acuerdan? La reina Esther profetizó de la venida del que nos iba a liberar. Y lo hizo a través de dar a todos aquellos que estén hablando mal de los hijos de Dios, les va a pasar lo que le pasó. ¿Se acuerdan? A ese malo, al que quería colgar a Mardoqueo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Fuerte? Naamán. Amán. Ay, digo con Es correcto. Ya vimos quién se apunta, quién se puso atención. Amán, el consejero del rey, el que estaba ahí, píquele y píquele. Que mandó a hacer la horca. Mandó a hacerle la horca a Mardoqueo, así es. ¿Y qué pasó? Él mismo cayó en su propio. Por eso es que, mis amados, jamás hablen mal de nadie. Hijos de Dios y aquellos que están llamados a ser hijos de Dios que todavía no reciben. Cuando veas a una persona tirada en el suelo, puedes ver un ministerio totalmente atacado y oprimido. Ora por esa persona. Si puedes, abrázala. No sabes, el amor y el abrazo más sincero y más cariñoso que he recibido ha sido de esa gente. Cuando llego y le digo que son hijos de Dios, que no dejen de orar y que no dejen de confiar, porque a lo mejor no se les quita la pobreza, a lo mejor no van a poder dejar de vivir en la calle, a lo mejor, porque Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán. Hay que ayudarlos, porque cuando los ayudamos, dice la palabra que Dios mismo entra en deuda con nosotros. ¿Por qué? Porque hasta en las plantas, de verdad, iba yo caminando y vi una rosa. La única rosa de ese rosal tenía un vaso encima, y un vaso transparente, por eso sabía que era una rosa y por eso sabía que estaba ahí. Y voy caminando y dije: ay, qué mala onda, un rosal le pusieron un vaso, y qué mala onda, pero me seguí caminando. Y ¿sabes? Di 3 pasos y escuché claramente: y si no le quitas tú el vaso, ¿quién lo va a quitar? La rosa misma no se lo podía quitar. Hay condiciones que tenemos como hermanos que solos no nos las podemos quitar. Necesitamos de un hermano, necesitamos de un pastor, necesitamos de una dirección, necesitas de una palabra profética que te sea suelta para que todo tu futuro cambie. Por eso yo les he dicho, mis amados, que aquí venimos a escuchar palabra profética con fundamento apostólico. No vienes a escuchar historias bíblicas nada más. Vienes a escuchar el porqué para tu propia vida. No vienes nada más a: ay, sí, ay, Dios, qué bueno eres. Y ya, ay, estuvo el culto hermoso, porque todos lloramos. No es así. No es así. Podemos salir todos moquientos y llorosos y regresar el siguiente fin de semana moquientos y llorosos, y no haber hecho nada en la vida. Pero aquí no. ¿Sabes por qué yo creo que aquí no? Porque estoy convencido de que el Espíritu Santo a ustedes les revela la razón. Les revela que lo que les vengo a hablar no es una historia. No vengo nada más a sentir su atención y sentirme como en la tribuna de mi cuarto y quinto. Nada. Y al rato les paso la charolita para la 7ª, porque ya se nos tronó la 8ª y la 9ª. Sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia, que es un fundamento. ¿Y sabes qué dijo? Las puertas del infierno no van a prevalecer. Cuando tú tienes esa actitud de reconocer a Cristo, no hay plan demoníaco que se pueda levantar en tu contra. Amén, aleluya. El demonio no va a poder entrar en ti a poseerte. La verdad es que él es muy insistente y puede ser que te siga por acá seduciendo, tratando de seducir. Pero mira, cuando tú dices y reconoces: tú eres el Cristo, tú eres el que había de venir, tú eres el ungido, te vas a dar cuenta como David. David, cuando entró en ocio, tenía una asignación, mis amados. Estudiamos en esta semana en Génesis, ¿se acuerdan? Y dice, efímera y rápidamente en resumen, que Dios hizo toda la creación, ¿sí o no? Sí. Y hasta el diablo lo hizo. ¿Sabes? Sí.
Lo hizo en el versículo 3. Ajá. Ahí lo leímos. Génesis capítulo 1, versículo 2. Habla acerca de ti. Y en el versículo 3 habla de Cristo. Lo primero que crea es Cristo. Dice, sea la luz. Ok. Y dice que fue hecha. ¿Y fue apartada de quién? De las tinieblas. También hizo el diablo. Y cuando llega al final de todo, dice, todo está bien hecho, me gusta. Voy a hacer al ser humano. Primero, Dios hace la asignación de las personas. Y después te hace. Dios ya hizo tu asignación. Tú crees que eres cristiano ahorita, pero no eres cristiano porque tú dijiste, ahora sí voy a aceptar a Cristo. No, Dios ya puso tu asignación. Por eso no tengas miedo de los pronósticos. De esas cosas Dios ya tenía el control. Confía en eso. Porque Dios ya puso una asignación para ti. Y cuando tú caminas en esa asignación, mi yugo es ligero de cargar. Amén. No te va a cargar con amargura. Gracias, amén. Hay gente que quiere predicar ya cuando tiene un cáncer terminal, cuando Dios le estuvo llamando hace mucho tiempo. Así es. Por eso es que es en este momento donde nosotros vamos a caminar como esos ungidos del rey. Cuando eres rey, se está sobre todo. Y por eso es que David se sintió con derecho de descansar en medio de una batalla. Y cuando descansó, cuando ya tenía su asignación de estar en la batalla, entró en el ocio y de repente se le apareció por aquí y le dijo, pibe, ¿ya viste? ¿Ya viste a la hermanita? Y resulta que se le olvidó la palabra del Señor que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Es más, ni se acordó, no quiso saber si era de prójimo o no. Nada más dijo, tráiganmela al palacio. Y dice que la mandaron traer. Y tú lees en la palabra, lees la historia, que se acostó con ella y que después la despidió. Pues bueno, no sé ustedes, hermanos, pero la verdad es que nada más, con una sola vez no quedó embarazada. La verdad es que estuvo con ella mucho tiempo. Su esposo estaba por allá en la batalla. No es así que de repente, rapidito, no. Tuvo tiempo de ser consciente, de entender que era de Urías. Y mira cómo la palabra no se rompe. El nombre de Urías, el hitita, esposo de esa mujer, Betsabé, no fue borrado ni en el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Entonces tú, mi amado, si estás siendo atacado, si estás siendo vituperado, pero cuando es en contra de la voluntad de Dios, no te preocupes, tu nombre está escrito firmemente. Pero ¿qué pasa cuando eres tú el que lo borra? El problema está cuando tú conscientemente vas y dice la palabra que el Dios se enojó con David y le dijo, estoy enojado contigo. Fue su sacerdote y le dijo, el Señor está molesto contigo, pero no te preocupes, Dios ya te perdonó de tu pecado. Yo cuando lo leí dije, no puede ser, qué cantidad de amor del Padre. Está siendo agredido y aún ante esa transgresión ya lo perdonó. Ni siquiera tuvo necesidad de pedir perdón. No había abierto la boca para pedir perdón y ya lo había perdonado. Y entonces lo que quiso David quitarse con su ayuno y con su oración y con su malpasar era la consecuencia. Pero ¿se acuerdan lo que yo les dije? Dios te perdona el pecado y te quita la consecuencia, pero de la iniquidad te deja que vivas la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? En la palabra en Deuteronomio 28 leímos que dice, te casarás y otro hombre se acostará con tu mujer. Y aquí fue su propio hijo quien se acostó con sus concubinas y le dijo Dios, lo que hiciste en lo escondido, allá en público se verá. Él lo hizo en lo escondido, en lo oculto, pero su hijo lo hizo con sus concubinas arribita del palacio, a la vista de todos. ¿Te imaginas? Está duro, ¿no? Y todo eso fue ¿por qué? Porque a David por un momento se le olvidó lo que era él. A ti no tiene por qué olvidársete lo que eres, pero va a ser bien sencillo que se te olvide lo que eres si no sabes tu asignación. Por eso debes de conocer cuál es tu asignación. Un discípulo de Cristo se le conoce por su servicio, se le conoce por su amor, por su tolerancia.
Cuando tú ves a uno de que caigan esos aleluyas, pobrecitos, llevan su sotana, ¿no? Porque hay iglesias en las que dicen que es pecado, hermana, si no traes una falda larga. Y hay pobres hermanas con nuestros calores de 30 grados y con sus faldotas hasta el suelo, ¿no? Y tenemos otros peores que les ponen encima la furca entera. Y ¿por qué? Porque, híjole, ya se te vio el tobillo, no, me estás provocando y vamos a pegarle. Oye, mala interpretación de la palabra, porque a ti no te tentaría si no estarías nada más pensando en eso. Si no estás nada más pensando en eso, te puede salir una mujer desnuda. Hablo a los hombres, ¿no? Y no va a ser tu tentación. Pero si sale con un plato de taquitos de carnitas, es otra cosa. Y vuelve a ganar la carnita. Todos caemos. Todos caemos ahí. ¿No? Pues aquí en la iglesia se dice que podemos dejar celulares, carteras, nada se pierde. Pero no dejes una coquita. Porque ya al rato ya la destaparon. No puede ser. Mi amado, Cristo es el único camino que lleva al Padre. ¿Y sabes? Tiene que ver con tus pies, con el cómo vas, con el cómo caminas. Por eso Cristo decidió lavarles los pies a sus apóstoles. Por eso es que, mis amados, no solamente les dio servicio, sino les impregnó de su deseo de caminar en rectitud. Y solamente iban a caminar en rectitud conscientes de que el camino era seguro. El camino es en la verdad y la vida. ¿Y quién es la verdad y la vida? Cristo. ¿Y qué me manda a hacer Cristo entonces? Pues tengo que conocerlo. Porque si yo lo conozco, Cristo me va a transformar. Si no ha sido transformado y sigue siendo un chismoso, sigue siendo un lascivo, sigue siendo pornográfico, sigue siendo una madre regañona, castigadora, manipuladora. Ya me ensañé con las mujeres, ¿verdad? Bueno, sigamos con los hombres, perdón. Cuando tú sigues siendo ese Acab, que sí, lo que tú digas, sí, amor, con tal de la santa paz. No es con tal de la santa paz, es con tal de no tomar tu lugar de autoridad. Y no digo que te pongas y digas, aquí se hace lo que yo diga. No, se hace que tu mujer te vea como un líder verdaderamente, en el cual puede confiar su integridad, su salud. Para todos aquellos que ya están casados y tienen hijos, esa mujer te confió tanto su vida, que te dio un hijo y puso en riesgo su propia vida. Cada vez que una mujer va a dar a luz, pone en riesgo su vida. Eso no es cualquier cosa. Y deberíamos de agradecerlo con la vida misma. Pero estamos nosotros cerrados a humillarnos ante una mujer. Y si no te humillas ante tu propia esposa, no te vas a poder humillar ante Dios. ¿Qué cosas estoy diciendo? Por favor, pastora Yesenia, téngame paciencia. ¿Sabes por qué? Porque no estoy hablando de que nosotros seamos agachones como acá, que sí, Chabelita, todo lo que tú digas con tal de no pelear, con tal de que no me dejes de dar taco, está bien. No, porque tú como vives, reproduces la vida. Y resulta que acá vivía sin ser reconocido como el varón. ¿A cuántas iglesias no vas y dices, este es el pastor y la esposa del pastor? No es la pastora. O es la pastora y pues sí es el pastor, pero ¿por qué es el esposo de la pastora? ¿No? ¿A cuántos lugares vas y luego, no, pues si aquí está el papá oso, mamá osa y los osesnos, pero se hace lo que mamá osa dice? Aquí se ve quién manda. Sí, se ve, la autoridad, el matriarcado. Y es que por eso, pastor, no puedo venir a la iglesia porque mi mamá se enoja y pues es que no quiero que se enoje porque mis hermanos y mis amados. Dios en ese momento tenía un solo hijo. Pero Dios quería hacernos hijos suyos. Por eso Dios Cristo de ser el único, el unigénito, pasó a ser el primogénito, el primero de todos los demás que venían. Y Jesús te dijo, mayores cosas ustedes harán. Pero para hacer eso ustedes tienen que conocer la diferencia entre ser siervo, un seguidor nada más, un simpatizante y un discípulo. Un seguidor no sirve, piensa nada más en sí mismo.
pastor, óreme, sírvanme, ya me voy de aquí, no me saludaron. Ay, en esa iglesia, como que no se siente la presencia, ¿no? Y vas por lo que sientes, y vas por lo que recibes, y vas por lo que ves. Mis amados, yo quiero que ustedes conozcan a Cristo, se enamoren de Cristo, y al ser enamorados de Cristo van a ser la iglesia, porque la palabra dice que la novia de Cristo es la iglesia, y Cristo va a venir por su novia, va a venir por su iglesia. Pero ¿cómo va a venir por ti si estás como el demonio de Tasmania? Y entonces Él en su gran amor se espera y dice, bueno, ¿todavía no quieres ser mi discípulo? Sigue siendo mi seguidor. Por eso es que nosotros no podemos pararnos afuera de cualquier otra congregación a decir, están equivocados, no, nada. Tu propio testimonio alrededor de los que te siguen, alrededor de los que te ven. Y cuando llegues a tu escuela por tus nietos o por tus hijos, de repente digan, ay, ahí viene esa señora, ay, cómo me gusta hablar con ella. Y de repente te reconocen y que te pidan un consejo por algo que ven en ti, por algo que ven reproducido en tus hijos. Pero si de repente ya tienes hijos que están casados y de repente, no, ¿qué le vas a andar dando? Mi hijito, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Cuando eso no es lo que dice la palabra. En la palabra dice que la esposa es la gloria del varón. Y si la gloria del varón la da el padre, resulta que tú reconoces, no, sí, pues es que la gloria me la da el padre, pero es que esta la escogí yo. Esta no me la dio el padre, pues porque no quisiste esperarte. Pero si entonces entiendes que Cristo transforma, ese envase que escogiste va a ser transformado y va a ser edificado. Pero no va a ser transformado y edificado si tú no te edificas primero, varón. Ahora hablo a la mujer. Si solo buscas los beneficios, es que está bien guapo. La belleza acaba, y dice el profeta José que la belleza cansa. Pues bueno, resulta que la fortaleza también se va, la posición económica. Mis amados, rico no es el que tiene mucho dinero. Yo he visto, de verdad, les he platicado muchas veces a gente con tanto dinero que eso es lo único que tiene. No tiene familia, no tiene el respeto de sus hijos. Cuando tú tienes como madre el respeto de tu esposo, cuando esposo tú tienes el respeto de tu esposa, empiezan a ser muy prósperos. Cuando están cuidando entre sí el matrimonio, estás cuidando a la esposa está cuidando al esposo, y entonces los hijos por ende van a ser cuidados. ¿Qué te van a preocupar? Pero no, en el afán de cuidar al hijo, insultan al esposo. Ay, es que ya ves cómo es tu padre. A ver, ven acá, tu madre no sabe. Y paz. Y entonces crean en el hijo un sufrimiento mayor, y desde ahí está el sufrimiento, porque no conocen al Padre, no tienen la revelación del Padre en sus familias. Mis amados, cuando tú eres una mujer que saca sola a su familia adelante, no es que seas madre y padre a la vez, no, eres una gran mujer, pero una gran mujer que va a saber guiar y dar paternidad a sus hijos a través de lo que el Padre recibe. Amén. Pero si no recibes del Padre, no vas a poder dar paternidad a tus hijos. Y entonces vas a vivir siempre en esa orfandad, y tus hijos van a vivir huérfanos. Ellos huérfanos y tú sola, ¿a dónde van a llegar? No, por eso dice la palabra, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso tú, varón, debes de aceptar a Cristo como tu cabeza, para que tú puedas ser aceptado como cabeza. Y para que tú puedas ser aceptado como cabeza, debes de ser transformado en tus decisiones. Pero Cristo no va a transformar tus decisiones porque te regaló el libre albedrío. Eso te corresponde a ti. Aquí la cosa está en que esto pesa 1 tonelada. Bueno, voy a poner un ejemplo que sí viene en la Biblia. Esto es una piedra. ¿Y cuándo vas a sacar agua de una piedra? Pues Dios le dice, saca agua de esa piedra. ¿Y cómo? Háblale, dile, ordénale. Por eso yo te ordené, sé sano. Porque no es nada más de pedir, no es así que, si Dios en su inmereza voluntad quisiera sanarte, claro que quiere sanarte. Por eso dijo, en la cruz fue clavada,
todo tu sufrimiento, toda la enfermedad, todo eso fue profetizado antes de que llegara Cristo a la cruz. Dice, molido por tu transgresión, no se halló gracia en él. Por eso esas mentadas 7 palabras, una de las palabras es, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, se sintió humano. Y sintiéndose en el espíritu dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en su humanidad dijo, tengo sed. ¿Te das cuenta de esa humildad? Pues resulta que tú, mi amado, tienes que tener ese poder, esa autoridad para reconocer cuando un sufrimiento viene de parte de Dios y cuando un sufrimiento viene de parte de tus actitudes y de tu manera de pensar. Hay gente que tiene problemas gástricos y ay, es que es la colitis, hermana, ore por mí. Ay, este taquito tan grasoso y aquí no se te escurre la grasa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un discípulo, mis amados, hace lo que el maestro hace y resulta que también lo insultan. Mis amados, no se sientan ofendidos entonces, ¿sí? Ofendían a los discípulos y les decían que también eran glotones, que eran seguramente ladrones y se están sentando con prostitutas. Y ahora volteé para otro lado para que nadie diga que me volteé a ver a mí. ¿Sale? Y dice que se sienta con prostitutas y entonces, ay, esos hermanitos de, sí le está orando la hermanita nada más así, ¿no? Hay que ver en el espíritu. Hay que reconocer y acercarse. ¿Y sabes qué hacen los discípulos? Eso que los propios discípulos critican. Ay, anda de barbero. Ya le vino a vaciar el frasquito que pudimos haber vendido, ¿no? Y ahí está la mujer honrando a Jesús. Los discípulos honran al maestro. Por eso le decía yo a la pastora, sí, debemos de recibir la honra, porque también estamos llamados a ser honrados. De eso se llama la honra. Honras a tus padres, honras a tus maestros, y los discípulos lo hicieron a través de una señal. Te pido que pongas Mateo 19:27, y en Mateo 19:27 dice así: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Ya estás acá, estás siguiendo México Nuevo Amanecer, gracias por seguirnos. ¿Y para qué? ¿Qué ganaste? ¿Que te dijeran que eres un apóstata de la fe? ¿Que te dijeran que eres un traidor? ¿Que te dijeran que estás renunciando al reino de los cielos? Resulta que Pedro está teniendo una plática con Jesús y le dice, ¿para qué? ¿Todo eso para qué? Respondiendo a Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Pues un buen discípulo, mis amados, tiene asegurada su recompensa. Y entonces no tienes duda del por qué haces lo que haces. Asignación antes que persona. Entonces, si tú ya sabes que estás para vivir una vida de reino, esa es tu asignación, vivir una vida de reino, tu condición mexicana no te lo va a dejar. Porque como mexicano suena la alarma y 5 minutos más. No, yo conocí a una persona que sonaba la alarma y toda dormida. Y así sus talonazos. ¿Y qué onda con esta persona, no? Así de que ya se paró el vecino. Sonaba su alarma, hasta acá le escuchaba y de repente los talonazos. Era la única persona. Y yo 5 minutos más. Y 5 minutos más. Y la palabra dice, un poquito dormir y otro poquito dormitar y te asalta la pobreza. ¿Cuántos mexicanos no están hundidos en la pobreza echándole la culpa a lo que sea? Que porque no tienen un apellido Carlos Slim, ¿no? Salinas Pliego. Que porque no tienen una casa. Es que como tengo que pagar la renta, la tengo aquí, me ahoga. Si mis papás me hubieran dejado una casita, ¿no? Y ya le echaron la culpa a los papás. Pero ahora tú eres papá, ¿qué le vas a dejar a tus hijos a ver? ¿No? No es la culpa ni de tus papás, ni es la culpa de tu apellido, tampoco es la culpa de tu país. Vives en un país tan próspero que tú no lo ves, pero los venezolanos sí lo están viendo. Sí, los haitianos, los cubanos, es más, de Centroamérica para abajo.
De Europa. Y podemos decir, pero es que van de paso, van a Estados Unidos. ¿Y por qué ven para otro lado? No es el país. El país es próspero. Mira, veía ahí un documental de Venezuela. Lamentamos la condición que está viviendo, pero ellos viven en un país tan próspero, con una gente tan hermosa. Pero ¿qué pasa? Estamos tan oprimidos que por un lado están contentos de que tenían un salario hace 6 años, tenían un salario de 300 y tantos dólares al mes. Estamos bien, estamos en el segundo lugar mejor pagado de toda Latinoamérica, y después le aventaron unos dolaricos más para ser el primero. Y dice la canción, ¿y para qué? 6 años después, y tienen una pensión de $4 al mes. Pensión. ¿Quién vive con $4 al mes? Pues ellos están viviendo con $4 al mes. Caray, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no es el lugar. Mi amado, tu condición la determinas tú. Yo quiero estarte repitiendo esto, no sé por cuánto tiempo Dios me llame a que te lo repita, pero Dios te dio 3 regalos. Te dio la salvación. No te preocupes que si te vas al infierno o no, ya te dio la salvación. Nadie te la va a quitar. Tú solo la vas a perder por lo que haces, por lo que piensas, por lo que dices. Por eso sí, por eso te dice, aquí está la piedra, el ejemplo. Ahora sí, ya se les había olvidado el ejemplo, a mí no. Le dice a la piedra, ordénale. Y en lugar de ordenarle, que des agua. Y le pegó. Y guau, no te mandé a que le pegaras. Y por esa gran rebeldía tuvo un gran regaño Moisés. La piedra era Jesús. Jesús es al que le teníamos que pedir, no golpear, a través de decir, sí soy hijo tuyo. Dios bendiga a este pucherito. ¿No? Porque eso sí, hemos visto memes en estos días, ¿no? ¿De qué sirve que comas pescado este día si vas a dar un hijo del regigáis el resto del año? ¿No? De nada sirve un ayuno cuando Dios no te ha mandado a recibir ese ayuno. Porque cuando tú ayunas, debes de tener una cierta inquietud dentro de ti para que al ayunar, después de tu ayuno recibas la palabra, recibas una dirección. Para eso son los ayunos, para ser redireccionados. Esther convocó a toda su pueblo, a toda la iglesia, iba a decir, a todo el pueblo para que juntos ayunaran por 3 días, porque ella ya tenía una designación. Su tío le dijo, si no hablas tú, la salvación va a venir de otro lado. Y tenía que ir ella. Ya estaba la asignación. Entonces entró en ese ayuno para tener la revelación del cómo. ¿Y te acuerdas por qué la escogió el rey? Por su unción. Entonces en esa revelación no iba a llegar la reina Esther, hola mi rey, ¿no? Perdón, no iba a llegar así, tuvo que llegar de frente, y de frente se exponía que la mataran, porque sabes mi amado, los problemas son de frente. En otras noticias vi a una persona que la lincharon porque ocultó un incidente lamentable en su casa. Si hubiese salido con sus vecinos a exponer el incidente, los vecinos le hubieran apoyado, pero lo escondió y los propios vecinos lincharon a esta persona. Entonces nosotros, mis amados, si llevamos, como dicen por ahí, se ha dicho, al toro por los cuernos, ¿sabes por qué se le dice al toro por los cuernos? Porque los cuernos representan poder. El diablo no tiene cuernos, no tiene poder. Los cuernos están en el altar. En la palabra tú puedes leer que el altar sí tenía cuernos porque tienen poder y autoridad, ahí sí. Y entonces a los problemas se les confronta de frente. Y entonces el rey dijo, esto no es normal, ¿qué pasa? Y entonces le tocó con su cetro para que no muriera Esther. Cuando tú te presentas como David, sí la regué, Dios perdóname, yo ya te había perdonado. No, pero de verdad perdóname, ya te he perdonado. Cómete rápido tu consecuencia. El niño murió a los 7 días, el niño de Betsabé. Y entonces David
se bañó, se perfumó, pidió que le sirvieran de comer y todos lo criticaron. No, bueno, pero ¿qué le pasa? Cuando estaba el niño vivo, andaba él todo como muerto, y ahora que el niño murió, ahora sí quiere vivir, ¿qué pasa? Y tuvo necesidad del rey David de explicar. Cuando yo no tenía a Cristo, entonces vivía así como me viste y me conociste, pero hoy que tengo a Cristo soy diferente. Por eso tengo que ir a congregarme, por eso necesito apartar un tiempo para orar, por eso voy a leer y por eso ya no voy a gritarle a mis hijos, por eso ya no voy a poder deshonrar a mi esposa ni a mi esposo, porque ahora sí tengo revelado quién es Cristo y soy su discípulo, y como su discípulo entonces voy a apoyar el lugar en el que está, voy a apoyar. ¿Tú qué eres, mi amado? ¿Un discípulo o un seguidor? Yo espero que ahí donde nos estás viendo decidas ser discípulo en todo momento. Esto fue, siempre seguirá siendo México, un nuevo amanecer. Levántate y resplandece, porque Jehová ha llegado a ti. Gracias.